Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno que estás con nosotros de nuevo en otra corta enseñanza de estudios rumbo a Dios. Si eres nuevo y estás aquí por primera vez, te insto a que compartas esta enseñanza, a que le des like y te suscribas con nosotros para más enseñanzas. Un abrazo a todas las naciones. Estoy muy contento no solamente de tenerte ahí, pero de poder, bajo la gracia del Señor, dar otra enseñanza más. Así que vamos a comenzar a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, mi Rey, te doy gloria y te doy honra, Padre mío, de todo lo que tú haces aquí en Estudio Rumbo a Dios. Espíritu Santo, tu pueblo está ahí. Háblales, corrígenos, instrúyenos y organiza nuestras vidas. Muévete en las redes sociales, entra en cada hogar, donde hay un oído escuchando y unos ojos mirando. Señor, lleva tu bendición y lleva tu palabra para crecimiento y para que podamos organizar nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, amados, yo estoy seguro que mucha gente te ha dicho, te ha comentado, bueno, Dios me ama, Dios es amor. Y, ¿verdad? Estoy seguro que muchas personas te han dicho eso. Dios es amor y eso no va a pasar. Y estamos en el tiempo de la gracia. Usted ha escuchado este tipo de comentarios y pues vamos a entrar un poquito en esta área donde mucha gente piensa que porque pues ya aceptamos a Cristo y Cristo es nuestro Salvador y ¿verdad? Todo va a estar bien y que podemos seguir teniendo las mismas conductas y cosas así. Y hay que tener mucho cuidado con cierta gente que utiliza unos versículos para traer esa pequeña falsa enseñanza, y hay que tener mucho discernimiento cuando una persona te viene con una contestación así. Sí, Dios es bueno, estamos en el tiempo de la gracia, Dios es maravilloso, pero a través de esta pequeña lectura vamos a ver algo que tal vez si alguien te dijo algo así, tienes que tener mucho cuidado. En mi última enseñanza yo hablé de Ananías y Zafira. En la última enseñanza sobre el pecado y el resultado que les trajo a ellos por la hipocresía, por el espíritu de envidia, por el espíritu de manipulación, de engaño que habían ellos, y cómo ellos lamentablemente obraron para obtener una posición o para hacerse igual que otra persona espiritualmente hablando. Tenemos que tener mucho cuidado. Fíjate que cuando eso ocurrió en el capítulo 5 del libro de los Hechos, el versículo 11 dice, ¿verdad? Después que Ananías y Zafira cayeron al piso y los enterraron, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cuando la gente, acuérdense que siempre había multitudes alrededor de los discípulos, de la misma forma que había multitudes alrededor de Jesucristo. ¿Sabe? El poder de Dios se estaba manifestando, la iglesia estaba creciendo, muchos estaban entrando, o mejor dicho, se estaban afiliando, ¿verdad? Se estaban convirtiendo en creyentes, y eso es una cosa poderosa y maravillosa que estaba ocurriendo. Pero cuando todos fueron testigos oculares de lo que pasó con Ananías y Zafira, mire lo que ocurrió.
Dice el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Hubo gente que vio lo que pasó con Ananías y Zafira y no se atrevían a juntarse con ellos. ¿Sabe por qué? A causa del pecado que había en ellos. Porque ellos vieron lo que Dios había hecho. Muchos de ellos conocían la Torá. Muchos de ellos conocían al Dios que en el Viejo Testamento, cuando quería arrancar un pecado, desraigaba completamente una familia. Sabían que Dios tenía mano muy fuerte. Y hubo mucha gente que murieron, que Dios les quitó la vida. Inclusive los hijos de Aarón pecaron. Mucha gente, la rebelión de Coré, toda esa familia, la mayoría de ellos se los tragó la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de ellos pensaban que ese Dios del Viejo Testamento, ese Dios que eliminaba, ¿verdad? Que hacía, vamos a ponerlo así, que mataba a la gente o que le quitaba a la gente, que le quitaba la vida a causa del pecado, pues pensaban que en el Nuevo Testamento esto no iba a ocurrir, que Dios iba a dejar de ser así porque las enseñanzas de Cristo pues eran completamente diferentes. Pero ellos notaron algo. Dios dejó saber bien claro cuando comenzó la iglesia que Dios es un Dios que no cambia. Sí, la circunstancia cambia, la iglesia se estaba creciendo, ¿verdad? Pero Dios nunca dijo que eso iba a parar, porque el pecado, la paga del pecado es muerte espiritual y muerte física en muchas ocasiones, ¿ve? Eso lo determinó y lo mostró el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo le habló a Pedro. Entonces mucha gente hoy día, porque estamos en el tiempo de la gracia, porque Dios es bueno, podemos sentir al Dios Todopoderoso. Cuando tú adoras la presencia del Señor, está el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Se están dejando llevar que porque Dios es un Dios bueno, es un Dios grande, es un Dios maravilloso, es un Dios que hace milagros, porque aquí bien claro lo dice, que mira, en el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Sabe? A través de la mano de los apóstoles, Dios se estaba glorificando. Jesucristo continuó haciendo la obra a través de las manos de estos apóstoles. Ellos estaban empoderados, lo mismo que hizo Jesucristo, las mismas manifestaciones que manifestó Jesucristo, las estaba manifestando el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Sabían que había un tiempo que ellos estaban viendo, todo el mundo estaba viendo que estos creyentes que se estaban convirtiendo a Jesucristo estaban experimentando una gloria terrible, amado y amada. Ellos no tenían necesidad de nada. Ellos estaban todos contentos, estaban gozosos. Y estaban inclusive gozosos de sufrir a causa de la palabra, a causa del evangelio. Cada vez que los llevaban al concilio, ellos salían gozosos a causa de la palabra, porque era bueno, se siente bien. Yo me gozo cada vez que alguien trata de hacer comentarios en contra mía y en contra del evangelio y llevan la contraria. ¿Sabes por qué? Porque está escrito que esto va a suceder. ¿Se acuerda que yo le dije en el video de Ananías y Zafira, verdad? Que
que todo lo que sucede cuando alguien te lleva a la contraria, cuando Satanás trata de usar a alguien para llevarte la contraria, ¿verdad? Tiene que ocurrir porque está escrito. Porque ellos no me están rechazando a mí, están rechazando a Jesucristo. Por eso yo no lo tomo personal. Yo solo estoy aquí para enseñarte lo que dice la palabra. Mi alma adora al Cordero de Dios. Entonces, mucha gente se cree que porque hay un Nuevo Testamento, hay un nuevo pacto de sangre, ¿verdad? Ellos pueden pecar, tienen la libertad de pecar, de seguir con sus mismas conductas, de seguir con los espíritus de envidia, de seguir robando, de seguir murmurando, solamente porque Dios nos ama, solamente porque estamos en el tiempo de la gracia. Y eso es un error bien grande. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a cambiar. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de santificarnos cada día más. Y más ahora en el tiempo de la gracia, donde el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Esta gente, cuando vieron lo que pasó con Ananías y Zafira, se paniquearon. Toda esa gente dijeron, espérate, yo no me voy a... Tú sabes por qué dice aquí que ellos, mira, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Los creyentes estaban todos atemorizados cuando vieron eso. Y sobre todo, todos los que oyeron estas cosas. Entonces, los que estaban dentro de la iglesia, que ya eran creyentes, y los que estaban fuera, vieron y escucharon lo que estaba pasando. Entró un temor tan grande que los que estaban llenos de pecado hicieron esto. Espérate, yo me voy a alejar de esta gente. ¿Por qué? Porque el pecado te aleja de la presencia del Señor. ¿Ves? El pecado te causa miedo. La primera reacción es el miedo, es el temor. ¿Ves? Es el miedo, porque cuando tú estás delante del Señor, la santidad que hay ahí, el poder, la presencia que hay ahí, te aleja. Pero hay muchos que sí, que deciden arrepentirse genuinamente, buscar la presencia del Señor y arrepentirse para alcanzar la gracia de Dios y también alcanzar la misericordia de Dios. ¿Ve? Hay muchos que se acercan cabizbajo. Señor, perdóname, soy un hombre pecador, una mujer pecadora, Padre mío, perdóname. Aprovechan el momento de la gracia para tener un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y poder entonces entrar a tener ese acceso que Cristo nos dio cuando se desgarró el velo, que puedes entrar a la mismísima presencia del Eterno a través de su Hijo Jesucristo. Entonces vemos una iglesia que estaba empoderada. Vemos una iglesia que la gente se estaban convirtiendo de miles y miles y miles. Vemos gente que sacaban los enfermos. Mire, y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén. Mire, desde las otras ciudades, desde Judea, desde Galilea, desde Samaria, traían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pueden ver que había liberación. Traían endemoniados, traían paralíticos, traían leprosos, traían de todo aquello que necesitaba ser sanado. Se estaba manifestando nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles. Esto fue algo grandísimo. Inclusive dice aquí, tanto que sacaban los enfermos de las calles y los ponían en camas y lechos. Escuche bien, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. No nos dice que la sombra causaba que se sanaran. Dice que al menos, mira esto, dice, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Era tanta la fe que la gente tenía que ponían los paralíticos afuera y todo, para cuando pasara Pedro, a causa de la multitud, ellos esperaban que fueran sanados.
a través de la sombra de Pedro. Así estaba el pueblo reaccionando. Por eso es que hay que leer con calma esto. ¿Ve? La Biblia no dice que la sombra de Pedro los sanaba, sino que ellos esperaban que lo mismo que hacía Pablo. Pablo daba el pañuelito, ¿verdad? Y la unción estaba en el pañuelo y eso se manifiesta. Ellos esperaban que también el poder de Dios se manifestara, al menos por la sombra de Pedro. Así estaba esta gente. Era tanta la necesidad que tenían. Era tanto el anhelo que ellos querían de ser sanados. Mi alma adora al Cordero de Dios. Ahora yo quiero que tú entiendas una cosa. Ya hablamos que el temor se levantó. Hoy día la gente está perdiendo este temor. La gente está pensando que porque están enseñando unas enseñanzas falsas sobre lo que es la gracia, la misericordia de Dios. Por eso te digo que tengamos mucho cuidado, porque esta iglesia entró en un temor a causa del pecado que había. O sea, Dios les dejó saber a ellos: yo los amo mucho, el tiempo de gracia está aquí. Tengo a los apóstoles ya empoderados, pero no te olvides de que yo sigo siendo Dios y que yo soy un Dios el mismo. Las circunstancias están cambiando, el nuevo pacto entró, la sangre de Cristo te va a limpiar, pero yo sigo siendo Dios. Usted está entendiendo lo que yo le estoy, lo que el Espíritu Santo está enseñando aquí, ¿verdad? Dios es un Dios que no cambia. Dios es un Dios que no cambia. Y la circunstancia y la paga del pecado tampoco cambia. Y eso Él lo demostró aquí, cuando Ananías y Zafira cayeron por lo que hicieron, por el pecado que habían en ellos, por tratar de mentirle a la iglesia, mentirle al Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo. Mi alma adora al Cordero de Dios. Yo no sé cómo la gente se atreve a blasfemar en contra del Espíritu Santo, cuando Dios lo dijo bien claro. Jesucristo lo dijo: todo pecado es perdonado, pero la blasfema contra el Espíritu Santo, nanaki naki. Ahí sí que yo no voy. Ahí sí que yo no voy a negociar. La Biblia nos enseña tanto. La Biblia nos enseña tanto. Y hay que tener mucho cuidado cómo la gente está hablando allá afuera. ¿Qué te están enseñando? ¿Qué nos están enseñando? Porque mire que mucha gente me dice: yo no me preocupo porque Dios me ama y eso no va a pasar. Bueno, yo creo que tú no estás leyendo bien esta palabra. Yo creo que no nos estamos dando cuenta de que Dios siempre trae una alerta. Yo te estoy dejando saber algo. Yo te amo mucho, hijo mío, hija mía. Pero esto yo no lo voy a tolerar. Yo sigo siendo Dios y yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Porque hay gente que están hay gente que están en el reino de los cielos, pero siguen actuando igual. Entonces quiero que sepas que, mira, estos versículos que dicen: aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Sabe una cosa? Esta reacción que estaba pasando, que los apóstoles estaban empoderados. ¿Sabe por qué? Después que ellos pasaron el susto de Ananías y Zafira, Dios comenzó a manifestarse. Jesús comenzó a manifestarse con sanidades, liberaciones y todo. Porque Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra. ¿Sabe por qué? Porque si le damos un capítulo atrás, mira, en el capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Cuando ellos salieron, los discípulos que salieron a predicar, los metieron a la cárcel, al concilio. Allí los encerraron. Y mira lo que sucede en el versículo. Después que los sueltan a los apóstoles, que ellos van contentos y gozosos, que padecieron de persecución, van y se lo cuentan a los otros discípulos. Y miren lo que ellos hacen. En el capítulo 4, versículos 29 y 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo
De nuevo, habla en tu palabra, versículo 30, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Después que el concilio los cogió en el templo, enseñando, los llevaron allá adentro, los azotaron y le dijeron, no me hables en el nombre de ese hombre. Ellos salieron de la cárcel, ¿verdad? Y se fueron para donde el pueblo y allí le contaron gozosamente lo que había sucedido. Pero el pueblo oró esta oración que yo te acabo de leer en el capítulo 4, versículos 29 al 30. Ellos oraron. ¿Y qué pasó en el capítulo 5? Dios comenzó. Jesucristo comenzó, el Espíritu Santo comenzó a hacer la obra de Jesucristo a través de ellos. ¿Qué estaba demostrando Dios ahí? Su fidelidad. A causa de esa oración, ellos le pidieron, Señor, aunque fuimos ahora mismo, ¿verdad? Que nos amenazaron, que no dijéramos tu nombre. Ahora tú demuestra tu poder a través de tu Espíritu Santo. Y Jesucristo comenzó, el Espíritu de Dios comenzó a hacer grandes maravillas y prodigios, como lo dice aquí. Y los apóstoles hacían maravillas y prodigios. Esto está brutal. Esto está brutal. Entonces, estamos viendo dos cosas. Que Dios, que Jesucristo, que el Espíritu Santo de Dios se estaba manifestando a causa de la oración que hicieron y a causa de las amenazas que le hicieron a la iglesia. Dios es fiel. Dios es Dios y no cambia. Si Él nos tiene que, azotarlo un poquito, Él lo hace. Pero Él escucha nuestras oraciones, porque este pueblo oró después que lo amenazaron. Hay momentos en nuestra vida donde la gente te van a amenazar, donde te vas a encontrar en una situación muy difícil entre la espada y la pared, tal vez en un trabajo que no te permitan hablar. En algún momento tú te vas a enfrentar en una situación donde vas a tener que decidir o ellos o Dios. Pero usando el discernimiento y muy gozoso, Dios siendo fiel te va a abrir camino para que tú le hables a una persona. Y Dios se va a manifestar a través de ti si le eres igual de fiel como estaba esta iglesia, como eran los apóstoles. Porque el mismo Dios, después que lo sacó de la cárcel, le dijo, vayan y prediquen en el templo. Se desaparecieron de la cárcel y no sabían. Y estos saduceos y fariseos que estaban en contra de que predicaran el nombre de Jesús, la resurrección, anda aquí, amanso. Yo siento su presencia. Que estaban predicando gozosamente, con denuedo, con poder, con manifestación de poder del Espíritu Santo. Y canamansaquía. Señor, mi alma te adora. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a seguir haciendo lo que Dios me dijo que hiciera, lo que Jesucristo me enseñó por 3 años y medio. Porque nosotros fuimos testigos de las grandezas que Jesucristo hizo. De todas las manifestaciones que Él hizo cuando Él estuvo con nosotros. Es necesario que nosotros llevemos el Evangelio y padezcamos persecución y todo esto. Porque ya Él se lo había dicho en esta palabra. Ya estaba escrito. Ellos sabían. La oración de estos apóstoles, de estos creyentes y los apóstoles en el capítulo 4, versículos 29 y 30. Y pueden leerlo un poco más. Dios dijo, yo soy fiel y ahora es que yo voy a hacer. Por eso era que le traían las multitudes, le traían los enfermos, los postraban en el piso. Haciendo liberaciones, sanidades. Dios siempre va a ser fiel a su palabra. Dios le va a ser fiel a los que son fieles. Acuérdate siempre de esto. Si tú eres un cristiano genuino, Dios va a ser fiel y va a manifestarse en tu vida y te va a usar
para que el reino de los cielos se siga expandiendo, se siga expandiendo. Siempre acuérdate de esto. En este capítulo 5, después de lo de Ananías y Zafira, donde Dios le dejó a saber a la gente, tanto a la iglesia como los que no habían entrado, les dejó saber: yo sigo siendo Dios. Cuidado con lo que haces. Cuidado con lo que haces. Porque el pecado tiene una paga, tiene una retribución. Así que no te dejes convencer de lo que la gente te están diciendo por ahí. No te dejes convencer de las mentiras, del falso evangelio que está corriendo por ahí. Porque la verdad está aquí. La verdad está escrita. Y cuando tú lees esto, ahí tú vas a conocer a Dios. Lo vas a conocer. Vas a entrar en una relación con Él donde Él te va a enseñar y te va a decir: tienes que limpiarte. Porque en el reino de los cielos necesito gente santificada. Mi Espíritu Santo no va a contender mucho con el ser humano que le encanta pecar y que le encanta justificarse con versículos que lo que hacen es que los tuercen para traer una verdad torcida, como lo hizo Satanás. El Señor los reprenda. Cuando le dijo a Eva: oh, ustedes no pueden comer de todos los árboles. No, de todos los árboles no. No podemos comer de aquel que está allí. Una verdad torcida puede cambiar tu vida. Asimismo, tienes que cuidarte mucho. Qué maravillosa esta palabra. Quiero que sepas que Dios va a seguir siendo fiel. Que Dios es el mismo y Él nunca va a cambiar. Pero nuestras circunstancias pueden cambiar. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿A quién le prestamos el oído? Yo oro al Señor que tu discernimiento se despierte, que tus ojos espirituales se abran a cuando te venga una situación así, donde tú encuentres una persona que está tratando de cambiar la verdad por una verdad torcida, que carga una mentira. Ten mucho cuidado allá afuera, con quién hablas y a quién le prestas el oído. Dios es fiel y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, con tu familia, con tus hijos y con tu generación. Dios dijo que Él trabaja de generación en generación, la generación adelante y la generación atrás. Así es que yo oro en el nombre de Jesús que estas enseñanzas te ayuden a tener el discernimiento listo, presto, y que tú entiendas que en este nuevo pacto de la gracia, donde la misericordia de Dios se extiende, donde la gracia está ahí, donde la piedad del Señor está ahí con nosotros, no es para que nosotros pequemos más, ni para que todos los días estemos: perdóname Dios por lo mismo, perdóname Dios por lo mismo. No, para que sepas que Dios sigue siendo Dios. Y cuando a Dios le toca, aunque le duela en el corazón, tomar una decisión como la de Ananías y Zafira, yo sé que a Él le duele, porque Él no quiere que nadie se vaya al infierno. Cuídate mucho, santifícate diariamente. Pastor, pero ¿cómo yo hago eso? Para eso tenemos al Espíritu Santo. Tienes que orarle a Dios, tienes que meterte en ayuno. Y yo te recomiendo que cojas una libretita y que hagas unas anotaciones o unos apuntes de las cosas que tú quieres ponérselas a Dios en la mano para que cambie. Y se las digas al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios se las lleve a Jesucristo nuestro Señor, quien intercede ante el Padre. Y le diga: mira, fulano y fulana de tal me dieron una lista de las cosas que a ellos le encantaría cambiar para santificarse más aún, ser santos porque tú eres santo.
Y ellos quieren cambiar esto y yo lo veo muy profundamente en ellos. Porque están leyendo tu palabra y quieren cambiar. Y yo estoy dispuesto a trabajar con ellos. Háblale al Padre sobre fulano, sobre sultano, sobre tal y tal grupo, sobre tal iglesia, sobre tal grupo que están reuniéndose en tal casa. Me están hablando de los cambios. Quieren cambiar y yo quiero trabajar con ellos. Así es que en el nombre de Jesús te bendigo. Espero que esta palabra te ayude mucho. No te dejes coger de bobo por cualquier cosa que la gente dice allá afuera. Hay un evangelio de gracia que todavía está corriendo. Estás a tiempo si todavía no has aceptado a Cristo. Porque sé que hay naciones que me están escuchando. Hay gente que por primera vez están entrando a ver esta lección. Así es que la palabra está ahí. Y aún los milagros que hicieron los apóstoles en estas cortas versículos que yo te leí, eso está pasando hoy día. Jesús y el Espíritu de Dios, Dios nuestro Padre, está haciendo milagros. Yo soy testigo ocular de milagros que Dios ha hecho. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo fui el primero. De donde Dios me sacó. De las calles de Connecticut. Cuando yo era un indigente. Cuando yo era un alcohólico y un drogadicto. Por su gracia, por su piedad y por su misericordia en este tiempo, Él me arrancó de las calles y me trajo a la luz admirable. Y aquí estoy dando testimonio de quién es Jesús y su obra en mi vida, de la misma forma que los apóstoles dieron testimonio. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Esto es una cápsula de lo que es el reino de los cielos. Estudios rumbo a Dios. Dios les bendiga.